Buenas tardes a todos y a todas. Soy Rodrigo Valenzuela de la Escuela de Medicina y del Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad de Valparaíso. Según José Saramago, las tres enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en el triunfo personal. Los acontecimientos que hemos vivido los últimos meses nos demuestran que tal vez conectarnos con y entre nosotros es donde debemos poner y ubicar nuestros esfuerzos. Esos son las sinapsis, y al igual que las sinapsis del sistema nervioso central, las sinapsis narrativas pretenden justamente conectarnos entre nosotros. A pesar de la pandemia, nuestros proyectos como Laboratorio de Medicina Narrativa de la Escuela de Medicina se mantienen. Más que nunca, las propuestas humanistas pueden ser la respuesta al complejo momento que estamos viviendo. Este es el tercer año de funcionamiento del Laboratorio de Medicina Narrativa y la sinapsis narrativa han sido justamente el medio con los cuales nos hemos conectado con el Laboratorio de Medicina Narrativa, y han sido estas actividades abiertas a todo público las que nos han permitido mantenernos en contacto. En estos 3 años hemos crecido en actividades tanto en el interior de la universidad como en las labores de extensión, y esta es una más de ellas. Bueno, quiero pedirle al director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, el doctor Rodrigo Vergara, que presida y dirija estas jornadas. Rodrigo. Hola, buenas tardes, casi noches a todos. Muy buenas tardes a Baltasar, a algunos antiguos amigos que no sé si se acuerdan de mí, Belisario Aguayo, que está por ahí, que es santiaguino, de haber estudiado en Uruguay también, que se sumó. Bueno, y varios más. Estas eh, instancias de medicina narrativa han sido muy especiales. Siempre llega gente de otros lados, como que han traspasado a la universidad y han llegado a mucha gente que no sé cómo se entera, pero se entera y afortunadamente se suma. Hoy día tenemos el privilegio de contar con el doctor Baltasar Aguilar Fleitas. Lo conocí ayer recién, pero gracias a Pamela Jofré, quien lo conocía de tiempo atrás, lo invitó, él aceptó y hoy día nos va a acompañar con su presentación. Él es uruguayo, es médico cardiólogo, egresó de la Facultad de Medicina de Montevideo, es presidente de la Asociación Médica de San José, Uruguay, que es una institución privada de asistencia médica colectiva. Es co-coordinador y es docente del curso de Humanidades Médicas para estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. El curso se llama Pensando en lo que hacemos. Fue presidente de la Administración de los Seguros de Salud del Estado, hospitales y centros de salud públicos. También fue integrante del Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay y también del Consejo Nacional del Colegio Médico de Uruguay. Fue también integrante de la Junta Nacional de Salud, que es un organismo que gobierna lo que teníamos antes en Chile, que es el Fondo Nacional de Salud, y es autor de muchos artículos de humanidades médicas. Algunos nos ha convidado Pamela para que conozcamos. Y bueno, y ahora está con nosotros bueno, es también integrante del Consejo Editorial, que es asesor de la revista Argentina de Humanidades Médicas, ALMA. Ese es lo central del currículum que nos mandó Baltasar. Y bueno, ahora nos va a hablar, le voy a dejar el título a él porque dijo que lo iba a ajustar un poquito la presentación, así que vamos a dejarle el ajuste a Baltasar porque va a adaptar lo que tenía escrito a una presentación y eso requirió una adaptación. Bienvenido, Baltasar, muchas gracias por estar acá. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Tengo mucho gusto de estar con ustedes y les agradezco la invitación
que me han hecho participar de estas jornadas. Tal vez sea un halago inmerecido, pero realmente me siento muy a gusto con ustedes desde siempre porque tengo una gran afinidad con el pueblo chileno y ya estoy en conocimiento de que incluso en la sala hay algunos colegas que han estudiado aquí en el Uruguay y hay algún uruguayo también. Le agradezco muy especialmente las gestiones realizadas por la doctora Pamela Joffre y también a Rodrigo Valenzuela y a Rodrigo Vergara, con los que estuve ayer probando esta nueva modalidad de encuentro, si se puede llamar así, es realmente un encuentro, pero si bien favorece una participación más amplia de lo que ofrecería la participación presencial, lo que hay que lamentar es que no nos encontramos físicamente, presencialmente, para tener un conocimiento más cercano de todos ustedes. Así que muchas gracias, muy, muy halagado por la invitación. Bueno, voy a compartir una pantalla que es una presentación que oficiará de guía simplemente. ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, ustedes ven allí en la presentación una imagen que me dijeron que es muy representativa de Valparaíso, que me pasó Rodrigo ayer. Yo hace muchos años estuve en Valparaíso, pero no sabía si esta imagen que recuerdo del puerto seguía siendo una imagen muy típica de la ciudad. Y a la derecha ustedes tienen una imagen, una foto antigua, pero que no ha variado sustancialmente, de la Facultad de Medicina del Uruguay, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, donde algunos de ustedes estudiaron, ¿verdad? Es una casa muy clásica, y bueno, y seguramente con algunos nos hemos encontrado en esos tan históricos corredores y pasillos de la facultad. Vamos a ver si podemos pasar. ¿Tengo alguna dificultad para pasar la presentación? Ahí está pasando. Ahí está. En la esquina abajo, Baltasar, está para avanzar. En la pantalla misma, si no lo puedes pasar al otro lado. Ahí está, por si no lo puedes pasar con el teclado. Bien. Bueno, hoy, en este para mí muy grato encuentro con ustedes, solo quiero referirme a modo de apuntes o comentarios a pie de página a uno de los temas que vengo desarrollando bajo forma de cartas al editor en la revista de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y que simultáneamente es uno de los temas que tratamos en el curso no curricular de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de Montevideo, que se dicta para estudiantes de medicina. Me voy a referir a cuestiones de lenguaje bajo el título de Etimología, un viaje al sentido de las palabras. No lo cambié sustancialmente, pero me voy a tomar algunas libertades en cuanto al desarrollo del tema. Pero advierto que voy a hacer referencia a este tema no siendo ni lingüista ni filólogo, sino un modesto y curioso hurgador de todo tema que me parezca vinculado de una u otra manera a la medicina, convencido de que la medicina ofrece enormes posibilidades de expandir la cultura del médico y la correcta comunicación con los pacientes. No voy a desplegar el tema de etimología en medicina citando el origen de todas las palabras usadas en nuestra profesión, porque ello sería extraordinariamente tedioso, inconducente y quizás imposible.
Para eso, realmente es mucho mejor un buen diccionario etimológico que se pueda consultar en el momento en que se necesite. Y tampoco voy a hacer una disertación original ni ordenada, sino una disertación más bien laberíntica e hipertextual del tema. Me dejaré llevar por los senderos que se bifurcan, al decir de Jorge Luis Borges, un autor al que quizás citaré con frecuencia durante estos minutos. Cabe preguntarse, ¿es este el tema de las palabras y el lenguaje, un tema común en la formación médica? No, yo diría que ninguno de los temas que abordamos en ese curso en Montevideo es común en la formación curricular, y ese parece ser el caso prácticamente en todo el mundo, no solo en nuestros países de América Latina. En ese curso que dictamos en la Facultad de Medicina de Montevideo abordamos aspectos vinculados a lo que podría llamarse esa otra mirada que debe tener el médico, además de la mirada biológico-médica, que es para la que nos formamos fundamentalmente. Y me refiero a la mirada humanista. Y me apresuro a decir, por si me sale al paso alguien, que una buena formación científico-técnica es imprescindible en todo profesional. No se crea que los que nos dedicamos a estos temas abogamos por la formación de médicos poetas, filósofos o literatos. Lejos de esa presuntuosidad de personaje culto, la primera obligación ética del médico es ser un buen técnico. En eso no debe haber dudas. Pero todos sabemos, algunos intuimos, otros lo sabemos, que no alcanza con ser un buen médico desde el punto de vista técnico. Es necesario complementar la formación con una mirada, una perspectiva de otro tipo, la perspectiva humanista. La perspectiva humanista, que podríamos definir como esa otra cara de la luna de la medicina, porque es como dar la vuelta a la luna y ver qué hay en esa cara oculta, requiere inevitablemente, yo diría que de dos predisposiciones o actitudes. Una, del auxilio de otras miradas, del entrecruzamiento de diversas disciplinas que deciden tomar a la medicina y en especial a la clínica como objeto de estudio. Y la otra predisposición necesaria, además de la mirada de los otros especialistas, es que la medicina y en particular los médicos nos dejemos atravesar por esas otras miradas, que nos despojemos de nuestra soberbia o de nuestro orgullo, que nos dejemos estudiar por otras disciplinas científicas y humanistas, que nos preguntemos, en definitiva, si tenemos algo que aprender de esas otras disciplinas. Si tenemos algo que aprender de la historia, si tenemos algo que aprender de la literatura, si tenemos algo que aprender del arte, de la filosofía, de la política, de la economía, de la sociología, por supuesto de la medicina basada en la evidencia, pero ¿por qué no también de la medicina basada en la narrativa? Es necesario darnos cuenta que hay asuntos, problematizaciones, cuestionamientos, temas que conciernen al hombre, al ser humano, tanto sea sano como enfermo, que van mucho más allá de la medicina. Hay medicina, por decirlo de algún modo, fuera de la medicina. La medicina no se agota en la clínica, ni en la patología, ni en la farmacología. Más bien la clínica es el lugar de convergencia de múltiples miradas, de múltiples perspectivas. Es como si la medicina se mirara en un espejo y se viera que el espejo le devuelve una imagen diferente de la imagen que tiene de sí misma. Y es bueno que los médicos nos miremos en un espejo y recibamos una imagen deformada. Una palabra deforme, muy feliz, por lo menos para mí, y por lo menos para en este caso, porque generalmente uno tiene de sí mismo y de lo que hace una imagen proporcionada, una imagen regular, y deforme
y entramos en la etimología, quiere decir eso, desproporcionada, o sea, capaz de mostrar otras dimensiones de la cosa, en este caso, de la medicina. Mirándonos en esas otras disciplinas, podemos tener una imagen que nos parece en principio deformada de lo que es la medicina, pero que siempre va a ser enriquecedora. Y es por eso que les decía que en ese curso abordamos cuestiones y asuntos como los fines de la medicina, la salud y la enfermedad, la historia de las enfermedades, o sea, cómo ha variado el concepto de enfermedad a través del tiempo, cómo pensamos los médicos, la filosofía y la medicina, los médicos ante la muerte, las metáforas en medicina, cómo dar malas noticias, el arte y la medicina, el narcisismo médico, el poder médico, o sea, hasta dónde los médicos fuimos poderosos o aún lo somos, y determinamos con nuestro discurso y con nuestros criterios de verdad muchas veces la marcha de la sociedad, y ni que hablar la medicalización de la vida, como ante un acto aparentemente tan de acuerdo universal como lo es la prevención, podemos crear nuevas patologías, nuevas enfermedades, y así contribuimos a uno de los males de nuestro tiempo, que es la medicalización de la sociedad y de la vida. Los pilares fundamentales de la bioética, por supuesto que abordamos temas de medicina narrativa, las verdades y mentiras del discurso técnico, el discurso técnico está lleno de verdades y también de mentiras, etc. En fin, todo esto forma parte del ancho campo de las humanidades médicas. Quiere decir que la medicina técnica y la medicina humanista no se contraponen, sino que se complementan. Y ese es el mensaje de esta primera parte de la presentación. Esa necesidad de poner atención en la formación cultural del médico, sin embargo, no es nueva. Se ha acentuado en los últimos tiempos, como después vamos a ver, pero no es nueva. Un decano de la Facultad de Medicina de Montevideo en los primeros años del siglo XX, el profesor doctor Américo Ricaldoni, organizaba en la Facultad de Medicina que ustedes vieron allí en las primeras imágenes, veladas literario-musicales para los profesores y para los estudiantes, porque comprendió muy tempranamente que la formación integral del médico lo requería. El doctor Héctor Muñoz, que se ve a la izquierda de la pantalla, hace más de 50 años escribía refiriéndose a la necesidad de que la medicina centrara su atención en la singularidad del individuo. Escribía lo siguiente: la forma que había de preservar esa mirada humanista, empática, compasiva hacia los enfermos, que eso se estaba perdiendo, decía Muñoz que se estaba perdiendo debido al hecho notorio de que la medicina se ha vuelto una ciencia pulverizada en el que el progreso de las técnicas y el abuso del análisis ha traído la exacerbación de la especialización. No es un problema nuevo ni peculiar de la medicina, decía Muñoz, aunque es en ella donde hace mayores estragos. Y Carlos Vaz Ferreira, un filósofo uruguayo, fundador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, hoy llamada Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, decía en un libro muy recomendable para los que vivimos en las fronteras de Uruguay y para todo intelectual, un libro que se llama Moral para Intelectuales, decía lo siguiente: hay una forma de interés científico, refiriéndose a la moral de los médicos, lo decía refiriéndose a la moral de los médicos. Hay una forma de interés científico que lleva a los médicos en un plano intelectual altísimo a no ver más que la faz científica de las enfermedades o el interés que puedan tener para la ciencia, prescindiendo de la realidad, prescindiendo del enfermo y del dolor. Esto lo decía a mediados
del siglo XX. Como les dije, no desplegaré el tema de la etimología en medicina citando el origen de todas las palabras usadas en nuestra profesión, porque eso sería totalmente inconducente. Pero sí, quizás convenga situar primero el tema en el contexto cultural. Como individuos somos producto de un proceso biológico que no elegimos, un proceso biológico necesario, quizás en algunos aspectos azaroso, y el resultado final de ese proceso biológico es eso que somos, individuos, en definitiva cuantificables. Desde esa perspectiva, en realidad, no hay manera de encontrar mucha originalidad. Si bien la vida es un milagro, yo estoy convencido de que la vida es un milagro, el determinismo biológico nos pone límites insalvables para modificar la ruta que se nos ha asignado por la biología molecular. En suma, pese a los avances de la medicina, lo único que podemos hacer al individuo es darle retoques a la copia. Pero como personas, en cambio, somos únicos e irrepetibles. Somos producto de la original conjunción cultural con los otros con los que nos encontramos en la vida. Sartre decía que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, ha habido encuentros con los otros, interacciones con los demás, y en ese proceso de labrado y pulido de nuestro ser es que advertimos la necesidad de comunicarnos, especialmente mediante la palabra, aunque no únicamente mediante la palabra. En la película Persona, de 1966, de Ingmar Bergman, para mí, el mejor cineasta de todos los tiempos, el que escudriñó como ninguno el alma humana, la actriz de teatro Elizabeth Vogler queda muda sin motivo aparente durante la representación de Electra, la memorable tragedia de Sófocles, y queda reducida al cuidado de una enfermera llamada Alma. La maestría de Bergman en un momento determinado hace casi superponer los rostros de la enferma y de la enfermera, de Alma y de Elizabeth, que es la imagen que ustedes tienen a la derecha. El mutismo, probablemente voluntario de la actriz, desencadena una pesadillesca secuencia de juego de identidades entre ambas, entre estos dos personajes, la enfermera y la paciente. Y de las múltiples interpretaciones que ha tenido esta película a lo largo del tiempo, voy a elegir una para demostrar lo que dije anteriormente, y es que es imposible no comunicar aunque se carezca de palabras habladas, por la sencilla razón que el pensamiento y los actos solo son posibles si hay palabras, aunque sean palabras no emitidas o escondidas en el fondo del alma y sacadas a luz quizás por el psicoanálisis. Las palabras van siempre parejas con los silencios. Incluso se dice que nuestro pasado y nuestro ser, si se admite que somos en gran medida pasado, está conformado con memoria, y la memoria, como decía Borges, son palabras y olvidos inexpresables. Es entonces, aunque se carezca de palabras, imposible no comunicar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la medicina, dirán ustedes? Bueno, en realidad creo que todo tiene que ver con la medicina. Hay medicina más allá de la medicina, como decimos, y por lo tanto, aquella frase de Letamendi, el que solo sabe medicina ni medicina sabe, es sorprendentemente cierta. Por eso nos tenemos que dejar de ver, como decíamos, atravesar, embeber por otras disciplinas que no empobrecen ni relativizan la medicina, sino que la engrandecen. Y además hay algunas sentencias que son rigurosamente ciertas. Primero, no hay medicina sin palabras. Segundo, el cuerpo y las enfermedades se presentan con palabras.
Y tercero, la persona y la palabra del médico, y en esto quiero poner especial énfasis, la persona y la palabra del médico son la primera medicina. La droga doctor de la que hablaba Michael Balint, muchas veces más efectiva que las herramientas específicas de la medicina. Generalmente, salvo urgencias y emergencias, el primer gesto terapéutico es la palabra. La palabra y el gesto del saludo, que etimológicamente es del latín salutare, que quiere decir, entre otras cosas, desear salud a alguien. Ese primer contacto con el enfermo que, dicho sea de paso, la pandemia nos ha privado. Pero ¿por qué recordar todo esto ahora? Es decir, ¿por qué hablar de la palabra en el siglo XXI? ¿Por qué en el siglo XXI tenemos que estar hablando del valor de la humanización de la medicina y la necesidad de humanizar la medicina? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero permítanme ensayar alguna. Probablemente, sin los sorprendentes avances registrados en el último siglo en materia técnico-científica de la medicina, no habría necesidad de recordar estos temas, que de una manera un tanto arbitraria hemos englobado con el nombre de humanidades médicas. Pero haciendo la siguiente observación, las humanidades médicas o la medicina narrativa no son otra medicina, sino que forman parte del cuerpo de la medicina. Pero ocurre que las máquinas, que son herramientas muy seductoras que simplifican y hacen más certero el diagnóstico, necesarias y bienvenidas, por supuesto, se han mostrado insuficientes para satisfacer las necesidades existenciales del hombre enfermo. Por añadidura, muchas de esas máquinas han desplazado algunos de los gestos más humanos de la profesión, entre ellos el tacto y la conversación. O sea, quizás siendo un tanto radicales, hemos privilegiado la biología a la biografía y nos hemos olvidado del sujeto, que se define y expresa con palabras y también con silencios, como en la película de Bergman. Por eso, la necesidad de referirnos al valor de la palabra en medicina en el siglo XXI, cosa que vista así muy superficialmente parece un sinsentido. Ocurre que las palabras son necesarias en todas y cada una de las instancias de la relación entre médicos y pacientes. La presentación de ambos al inicio de la consulta, el interrogatorio o anamnesis, la comunicación del diagnóstico, la formulación del pronóstico y el diseño del tratamiento, recabar el consentimiento informado para un estudio invasivo, la información a la familia del enfermo, y aquí me quiero detener, en el mundo de los solos, en el mundo de la soledad, como es la época actual, también hay que informar a los acompañantes pagos, a los que se recurre para acompañar a los enfermos en épocas en que la familia no puede y a veces no quiere hacerse cargo. Ellos son los que recepcionan y metabolizan a su modo lo que el equipo de salud les informa. Y esta es una realidad nueva, absolutamente nueva en la historia de la medicina. Los enfermos muchas veces no están acompañados por sus familiares, sino por acompañantes pagos. La confección de la historia clínica y de los informes solicitados necesita de la palabra. La circulación entre ambos, paciente y médico, de datos biográficos y de vivencias emocionales, la comunicación de malas noticias, todo requiere de palabras y también de gestos y de silencios. Las palabras se dan en el contexto de la relación médico-paciente o relación equipo de salud-paciente. Pese a todos los avances tecnológicos, la relación médico-paciente sigue siendo el eje de la medicina. Y en la medicina administrada, que es la medicina que hay en nuestros países,
y prácticamente en todo el mundo, no es la medicina espontánea, sino la medicina administrada, hay que incluir no solo al resto del equipo de salud tradicional que tiene contacto directo con el enfermo, sino también a los que no interaccionan directamente con los pesares y sufrimientos de los pacientes. Hay que poner mucha atención en esto. Los pacientes en la medicina administrada no inician su atención con el médico. No es el médico el primer contacto, ni siquiera la enfermera. Inician su atención con los funcionarios de vigilancia que les reciben. Sigue con el funcionario administrativo que tras una ventanilla les expide el turno y les cobra la tasa. A veces una sensación de malestar por no haber sido bien atendidos desde la portería o ventanilla puede frustrar, por ejemplo, una adhesión a un tratamiento. Palabras de más o palabras de menos en estas instancias preasistenciales, aunque yo no creo que sean preasistenciales, sino que forman parte de la asistencia real que tenemos, la asistencia administrada, palabras de más o palabras de menos pueden frustrar, por ejemplo, una adhesión a un tratamiento. Y por lo tanto creo que habría que hacer participar a los funcionarios en estos eventos de humanización de la medicina cuando se les dan los cursos de inducción previos al ingreso. Todo se hace con palabras y gestos. Entonces es necesario potenciar la herramienta palabra. Y obviamente que se ha estudiado mucho a nivel de la relación médico-paciente ese interactuar entre paciente y médico. Pero se ha puesto poco énfasis en buscar las fortalezas propias de la palabra, las potencialidades de la palabra encerradas en las palabras mismas. Las palabras nunca son neutras. Las palabras exaltan, hieren, castigan, premian, perturban, gratifican, adhieren a tratamientos o alejan a los enfermos de los tratamientos, y hay que buscar las fortalezas de la palabra, los significados a veces ocultos de las palabras para comunicar adecuadamente. Y las palabras de por sí tienen dos fortalezas poco usadas en general en la práctica clínica diaria: las metáforas y la etimología. Más allá de las definiciones ajustadísimas que dan los libros, prefiero los acercamientos poéticos. Por ejemplo, este de Jorge Luis Borges, que dice que las metáforas consisten en expresar los vínculos secretos entre las cosas. Fíjense qué manera de escribir, ¿no? Las metáforas consisten en expresar los vínculos secretos entre las cosas. Por supuesto que la etimología apunta al significado profundo de las palabras y al sentido original de las palabras. En medicina, obviamente, tenemos un lenguaje técnico que todos lo conocemos y lo manejamos muy bien, y tenemos un lenguaje de la vivencia. Uno expresa las historias de la enfermedad, el lenguaje técnico. El otro expresa historias de vida. Hay, y se debe ser muy preciso en eso, hay un lenguaje técnico en la medicina que es duro, preciso, frío, distante. Aunque acá hay que ser sinceros, ese lenguaje técnico también puede ser terapéutico. Por ejemplo, el paciente se calma o por lo menos sale progresivamente de su angustiosa zona de incertidumbre cuando conoce la palabra que designa su enfermedad. El diagnóstico comunicado tiene su impacto emocional, pero puede ser tranquilizador cuando a la enfermedad se le pone nombre. Pero en general, el lenguaje técnico es distante, no lo entiende cualquiera, nos reserva para los que lo usamos una cumbre especial, exclusiva, pero hay otro lenguaje posible que es el lenguaje vivencial, los tráficos de narraciones entre el equipo de salud y los pacientes. Ustedes que se dedican a la medicina narrativa en Argentina, allí está el doctor Tajer, y en Chile, lo saben muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser la tesis de una disertación sobre el valor de la palabra? La tesis podría ser que la etimología y las metáforas no son un recurso destinado a remarcar lo obvio o para presumir cultura de salón
o lucirse en el consultorio o un anfiteatro, sino que marcan un horizonte epistemológico, un horizonte de conocimiento. La tesis es esa. Las palabras son una forma de encontrar nuevos sentidos, nuevos derroteros, de entender nosotros primero y comunicarnos después con nuestros pacientes de manera clara. Y en lo que respecta a nosotros, el buen uso del lenguaje produce lo que yo llamaría, no sé si muy exactamente, pero creo hacerme entender, un ensanchamiento de la mirada clínica. Ensanchar la mirada clínica con las humanidades médicas y fundamentalmente con las potencialidades encerradas en las palabras. Ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que significa profundamente, vivencialmente estar enfermo, lo que es realmente la enfermedad, como luego veremos. Pero no es oro todo lo que reluce. La palabra es bifronte, las palabras tienen su potencia, pero también albergan modestia. Tienen su modestia intrínseca, tienen sus debilidades. ¿Frente a quién? Frente a la realidad. Es decir, hay una limitación de las palabras mismas para designar la realidad. Y los pacientes nos lo dicen con mucha frecuencia. Por ejemplo, no puedo expresar con palabras lo que siento. Y esto se debe quizás a la intensidad o indefinición de su sufrimiento, o quizás a la pobreza del lenguaje, sobre todo a la pobre capacidad de metaforizar, que de todo eso puede haber. Ese dolor en el pecho que no sé muy bien qué decir cómo es, y resulta que explorando es como un ardor, o ese desgano, o ese no tener ganas de vivir. Permítanme una digresión, tomar por un hipertexto uno de los senderos que se bifurcan. Resulta que ahondando un poco en lo filosófico, cabe preguntarse hasta qué punto las palabras no son metáforas del objeto al que designan, hasta qué punto las palabras expresan cabalmente la realidad, hasta qué punto las palabras se comprometen con ella, dicen la esencia de lo que la realidad es y contiene. Entonces resulta que las palabras y la imagen comparten fortalezas, una imagen vale 1000 palabras, se dice, pero también comparten debilidades, y la principal es ese decir tangencial, ese leve toque a lo que designan o nombran y no acaban de llegar al alma de la cosa. El famoso cuadro de Magritte, La tradición de las imágenes, esto no es una pipa, se podría extender y hablar de la traición que muchas veces ocurre con las palabras. El famoso trampantojo huyendo de la crítica de Pere Borel, donde un marco ficticio separa y a la vez desvanece la frontera entre el mundo real y el mundo de la pintura, y entonces el niño parece saltar a nuestra realidad, son ejemplos de esa insuficiencia de la palabra y de la imagen. El filósofo francés Michel Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, un extraordinario libro, trata de lo que las palabras, las narraciones, los discursos de cada época, fundamentalmente referidas al conocimiento científico, dicen y ocultan o aparentan, teniendo en cuenta que esa herramienta, el lenguaje, considerada todopoderosa, a través de la cual se expresa el saber, se emite, dice Foucault, en determinados contextos de verdad que son históricamente determinados por un orden mudo que regula el conocimiento. O sea, que no podemos decir todo de todo, porque incluso la época no lo admite, porque la época admite determinados paradigmas del lenguaje y no todos los desenvolvimientos del lenguaje. Esto es muy claro en materia de lenguaje técnico, sobre todo. Hay un lenguaje técnico de cada época de la historia de la medicina. En el transcurso de la carrera aprendemos miles de palabras que se van incorporando a nuestro lenguaje y que aplicamos incluso en la vida cotidiana. Y de muchas de esas palabras tienen un origen en idiomas que no estudiamos, como el griego y el latín, porque la medicina es muy antigua y estos idiomas fueron los que dieron nacimiento a la medicina. El significado del parto, del origen de las palabras, puede aportar para su comprensión
y a veces se nos despliega un mundo de significados que no conocíamos, como hemos dicho. Pero todo bien hasta ahora, y sin embargo, ¿qué está pasando con la palabra en la medicina actual? ¿O qué está pasando con la palabra en la sociedad actual? No voy a introducirme en la sociedad, voy a hablar solo de la medicina y probablemente, y ustedes me corregirán después, algunas de estas cosas están basadas en una realidad que es la realidad que yo vivo aquí en Uruguay, pero me parece que no está muy lejana de la realidad de ustedes. La palabra en medicina y quizás en todos los ámbitos de la sociedad pasa por un periodo crítico. Está desvalorizada. Y las causas de esa desvalorización son muchas. Hay causas generales, por ejemplo, vivimos en un tiempo acelerado e irreflexivo donde predomina la imagen. Y en la medicina hay problemas en la formación de los médicos, una enseñanza que es más proclive a enseñar técnicas que a comunicar bien. El apuro, la rapidez con la que se despacha a los pacientes que no deja lugar a la escucha. La tecnología que despierta atractivos y seduce más allá de sus posibilidades concretas y que se quiera o no, caiga o no simpático lo que voy a decir, es un medio físico que se interpone entre el médico y el paciente. La tecnología los separa, como si al indicar una tomografía o una resonancia se interrumpiera la relación médico-paciente, quedara suspendido el tráfico narrativo. Desde 1816, que se inventó el primer instrumento que se interpuso entre un paciente y un médico, el estetoscopio inventado por Laennec, pasando por el descubrimiento de los rayos X a fines del siglo XIX por Röntgen, que abrió el camino a la exploración del cuerpo sin cuerpo presente después de haber tomado una placa. El avance de la medicina no ha cesado de interponer tecnología entre el paciente y el médico. Y esto influye sutilmente, pero influye en la relativización de la palabra. Otro factor determinante de la pobreza del lenguaje y de la palabra en la medicina actual es la convivencia social y familiar problemática del mundo moderno, que da paso a comportamientos disruptivos en el equipo de salud, verdadera plaga de nuestro tiempo. Esa convivencia problemática de los unos con los otros, donde el tercero excluido, que es el familiar que dejé enfermo en casa, el divorcio que estoy tramitando, la agresión en la casa, la violencia de género, etcétera, ocupan la mente de los profesionales que en esas condiciones difícilmente están proclives a cargar su mochila con los relatos de los otros. La falta en la mayoría de nuestros centros de asistencia de la tan necesaria lentitud y del tan necesario silencio para la escucha, centros de asistencia masivos, con salas de espera repletas y bulliciosas. Esto es trascendente. Sin lentitud y sin silencio son imposibles el placer y la creación, en medicina y en cualquier aspecto de la vida. Una sensación de diálogo inútil es otro factor. Diálogo quiere decir etimológicamente la búsqueda de la verdad entre dos, no la conversación simple entre dos, porque si no sería dílogo. Es diálogo, o sea, a través de dos. Y esa inutilidad del diálogo se ve reforzada porque la verdad que se busca en medicina está en otra parte. Ya es casi imposible certificar y dar pruebas de validez de un diagnóstico con solo la palabra del médico. Bienvenida la tecnología, pero hay una desconfianza en la palabra del médico. Es preciso recurrir a un gold estándar, y la regla de oro no es hoy la palabra del médico, sino que es la tomografía o la resonancia. Entonces, ¿para qué vamos a dialogar, a buscar la verdad juntos, si la tomografía o la resonancia nos va a sacar de apuros y así todo es más exacto y rápido y todos quedamos relativamente conformes con el diagnóstico físico? La medicina cuenta con 4 herramientas fundamentales para su práctica. La silla, un profesor de la facultad que tuve decía, ¿qué es lo primero que el médico debe hacer cuando se encuentra con un paciente? Y bueno, y todos dijimos
bueno, sacar el estetoscopio, interrogar. No, primero hay que sentarse, porque cuando el hombre se sienta, piensa. La silla es un instrumento fundamental para el diálogo. Segundo, las orejas, o el sentido del oído, no solo para ocultar, sino fundamentalmente para escuchar al otro. Las manos, no solo para percutir, sino además para tocar, simplemente tocar al otro, porque ese simple gesto es terapéutico para un sufriente. Y por supuesto la palabra técnica y la palabra empática y compasiva. Y tomo aquí otro sendero de los caminos que se bifurcan infinitamente. Actualmente, en plena pandemia, se ha disparado el uso de la telemedicina, lo que ha permitido dar continuidad asistencial, pero resulta que ahora se discute qué quedará de lo que utilizamos durante la pandemia para siempre. Y yo me temo que poco a poco la medicina sea tele, o sea, a distancia. Lo que es, disculpen la afirmación tajante, y sé que esto que voy a decir es polémico, es una suerte de antimedicina o no medicina, una medicina a distancia por una pandemia o para que llegue la medicina a lugares distantes, me parece un avance portentoso, pero como forma rutinaria de hacer medicina me parece un sueño atroz. Porque si hay algo que no puede ser medicina, es la medicina a distancia. Palabra que significa en latín distantia, divergencia, alejamiento, como discrepancia, disponer, o sea, en definitiva, estar lejos. Y en la medicina hay que estar cerca del enfermo. Creo que estamos en el umbral de ese uso irracional de la tecnología, porque a nivel social y de autoridades se puede observar una, yo diría, letal resignación frente a toda innovación tecnológica que se expresa con la corta y yo diría también apocalíptica sentencia de que se viene. Se viene, se viene, se viene, como la ola de Kanagawa. De ahí la importancia del uso racional de la tecnología, preservando el diálogo en presencia física para que sea pleno y entero el acto médico. Una vez participé de un evento en mi país donde se nos invitó a representar la medicina del futuro mediante un dibujo. Los médicos que estábamos allí, pocos, recurrimos a representaciones conocidas, tradicionales. Lo que queríamos significar era que veíamos a la medicina del futuro avanzando sobre terrenos inexplorados y se apuntaba a facilitar el acto médico, a conocer más, a saber más de la patología y de los enfermos. Pero los siempre exitosos tecnócratas que tienen en sus manos el avance de la tecnología representaron a la medicina del futuro con una nube. Entonces, ¿dónde están los pacientes?, pregunté. Y me dijeron, ¿cómo dónde están los pacientes? Los pacientes están en la nube. Entonces, yo me temo que esta medicina de contacto, que se representa acá, en estas pinturas tan conocidas por ustedes, esté en extinción. Y con ella, con la extinción de esta forma de medicina, la palabra. ¿Cómo ha de cumplirse el paradigma de una medicina humana y empática si no es con el paciente colaborando con el médico presencialmente? Es obligación del médico informar al paciente de todas las eventualidades y alternativas que se hacen luego de realizado el diagnóstico, para que tome su decisión de manera fundamentada, pero también es deber del médico hacer lo posible para convertir a su fe al paciente si es que está convencido técnica y éticamente del beneficio que determinada intervención puede producirle. A esto Michael Balint, allí en la figura, le llama la función apostólica del médico, una expresión que ha caído en desuso en virtud quizá de su connotación de dominación, de autoridad o de asimetría. Pero la conversión a la fe o a la evidencia del paciente a través de la intervención del médico, si no es daño o maleficencia,
es por lo menos con alta probabilidad beneficencia, y esa conversión a la fe de la medicina requiere de palabras. Pues bien, el lenguaje en general y las palabras especialmente constituyen la única herramienta posible para cumplir con un acto médico integral, y su empleo adecuado puede ser determinante del resultado del tratamiento. Hay que informar, y hay que informar bien, muy frecuentemente con metáforas. ¿Cómo habría de hacer el médico para convencer a su paciente que requiere una cineangiocoronariografía o una angioplastia o cirugía si no es mediante la utilización del lenguaje científico traducido a metáforas claras y comprensibles? La palabra entonces, la etimología entonces, proviene de timos, verdadero, y logos, palabra. Es la cualidad de verdad de las palabras, por lo menos en su origen, o como lo define el Diccionario de la Lengua Española, origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Pero las palabras son seres vivos, palpitantes, no se pueden encerrar en un diccionario, salen a la calle y a veces se distorsionan, adquieren nueva forma, se embellecen o se empobrecen. Adquieren su significación y sentido combinando su contexto de nacimiento, de parto, y su contexto de aplicación, o sea, el uso. El lenguaje entonces tiene un devenir histórico. Y la etimología además nos plantea algunas sorpresas. Por ejemplo, negocio quiere decir no ocio, la negación del ocio. Yvonne Bordelois, que es una lingüista y poeta argentina de exquisita escritura, dice que la palabra orgasmo o orgasme en francés originalmente era un ataque de cólera y que la familia era un conjunto de esclavos. Son sorpresas que nos depara muchas veces la etimología. Las palabras son un patrimonio de la humanidad. Estos autores cubanos lo dicen de la mejor manera. Respecto a los beneficios que el estudio de la etimología puede brindar a una persona, independientemente del mero placer de adquirir un conocimiento profundo de una lengua, sea la propia o una extranjera, existe un impacto imborrable e incomparable al conocer el pasado, el origen de un término, las historias que ha vivido y las numerosas tierras que ha visitado hasta llegar al vocabulario en la actualidad. Esto repercute en la responsabilidad como usuarios de las palabras. Una vez adquirida esta información, ya no podemos tratar al lenguaje como una combinación aleatoria de letras y sonidos, sino que se debe respetar como un legado invaluable que la humanidad ha esculpido durante siglos. Si vamos a unos pocos términos clave usados en la medicina, podemos empezar con la palabra enfermedad. Vamos a hacer 2 o 3 términos claves, nada más. A veces creo que es necesario, pese a lo que hemos dicho antes sobre la etimología y las metáforas, es necesario abandonar la rigurosa etimología y referirse a determinadas palabras en términos literarios, poéticos. Y de enfermedad se puede decir que es una patología, lo cual en realidad no dice absolutamente nada, que es una alteración producida por un agente X o Z, que al paciente no le significa absolutamente nada. Esas son definiciones que vienen bien para los textos de medicina, pero ocurre un pequeño problema, y es que las enfermedades están en los libros de medicina, pero los pacientes no están en los libros de medicina. Los enfermos están en el arte, están en la literatura, están en los lechos, de manera que para entender las verdaderas dimensiones del enfermar y del sufrir es preciso entender primero nosotros de qué aristas, de qué vivencias estamos hablando, y de enfermedad me gusta especialmente lo que escribió Susan Sontag en ese maravilloso libro, primero 2, ahora 1, que se llama La enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas. Dice Sontag, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más onerosa.
todos los que tienen doble ciudadanía, todos tienen doble ciudadanía, en el reino de los sanos y en el reino de los enfermos. Aunque todos preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, por lo menos por un tiempo, a identificarse como ciudadano de ese otro lugar. El lenguaje poético obviamente no es tan riguroso y preciso como el lenguaje científico, pero tiene otra distancia de vuelo. Va directamente al alma, esa zona que parece que está vedada a los médicos desde Descartes, desde el siglo XVII hasta el presente. Desde ese momento estamos penando con la dualidad alma-cuerpo. Parece que al dedicarnos al cuerpo no podemos dedicarnos al alma. Etimológicamente, sin embargo, la palabra enfermedad también es rica. Está el lenguaje poético que la define como Sontag, pero está también el lenguaje etimológico o la etimología y el origen de la palabra. Y de acuerdo a la etimología, la palabra enfermedad tiene un significado mucho más relevante de la que dan los libros de medicina. Quiere decir infirmitas, no firme, débil. El que padece está débil, no tiene la firmeza necesaria para estar en la vida ni en el espacio físico de pie, y a menudo está tan poco firme que se acuesta. Se acuestan incluso los enfermos imaginarios, como el de Daumier en esa pintura, y como se acuesta, y gran parte de la medicina se hace con el paciente acostado, se habla de clínica, cline, que quiere decir inclinarse o acostarse, y clinique le llamaban los griegos a la práctica de atender enfermos en la cama. El idioma inglés tiene 3 términos para designar lo que en español expresamos con uno solo. Se habla de disease, la enfermedad concreta, física, que es la que valoramos, de illness, que es el sufrimiento, el pesar, el dolor del alma, y de sickness, que es la forma en que se valora socialmente a los enfermos, o mejor dicho, la manera en que el enfermo es percibido por sus semejantes. Quizás sea un tanto difícil entender el extremo al que puede llegar un enfermo considerando su sickness. Yo en el artículo de la revista de la Sociedad Uruguaya de Cardiología utilicé y ahora voy a utilizar este texto de Rilke que creo que lo ejemplifica en grado extremo, pero lo ejemplifica de manera notable. Es la canción del leproso. Mira, soy el que todos han abandonado. Nadie me conoce en la ciudad. La lepra me ha tocado. Y agito mi cascabel, anuncio mi lastimero aspecto a los oídos de todos los que se avecinan. Y aquellos que hacen oídos de madera evitan mirarme, y nada quieren saber de lo ocurrido aquí. Si mi son se escucha a la distancia, me encuentro seguro. Pero ¿acaso tú lo vuelves tan alto que los que no se arriesgan a acercarse tampoco se atreven a encontrarse lejos de mí? Puedo, por lo tanto, caminar mucho tiempo sin encontrar hombres, muchachas o mujeres o niños. A los animales no, a ellos no los espanto. Y siguiendo con las conexiones etimológicas, tenemos la palabra patología, que tiene una raíz. La raíz patos está relacionada con paciencia, que también está relacionado con paciente, con patético, con sometimiento, con sufrimiento, estar sujeto a otro u otros. Es esta humillante pasividad, dice Yvonne Bourdelois, la identificada por los griegos como sufrimiento, de allí que pasión, derivada del latín patio, pase a querer decir sufrimiento como cuando se habla de la pasión de Cristo. El enfermo, con infirmeza, con su disease, con su illness y su sickness a cuestas, sufre una patología, es decir, se acuesta y se somete, se sujeta a otros. Pasión adquiere así el significado de sufrimiento, de tormento, una derivación tan lejana a lo que entendemos habitualmente como pasión, que nos evoca en cambio una fuerza vital incontenible. Etimología de las palabras para fortalecer las palabras, metáforas
para poder comunicarnos mejor. Recomiendo los buenos artículos que ha escrito mi colega Carlos Tájer en la Sociedad Argentina de Cardiología sobre el tema metáforas, y de los cuales he bebido y he aprendido. Y llegamos por fin a la palabra médico, médico del latín medicus, curar, cuidar. El doctor Paco Maglio, conocido médico argentino, recientemente fallecido, que dejó de practicar la medicina para dedicarse a estudiar antropología porque la medicina no le permitía comprender cabalmente al ser humano, define al médico, creo yo, de manera magistral y única, y la verdad es que fuera de la etimología no he encontrado otra cosa mejor. Dice Paco Maglio, según describe Platón en la Apología de Sócrates, este decía que los médicos tenían que tener dos condiciones. Una era la aptitud que le daban sus conocimientos y habilidades para curar la enfermedad, y a esta la llamó tecné, de allí tecnología, con lo cual era un buen técnico. Pero para ser un buen médico tenía que tener además la actitud de una persona que cuida a otra persona, y decía esto es el Medeos. Por lo que etimológicamente, dice Maglio, el médico es la persona que cuida a otra persona y además la cura. Y allí tenemos, para ejemplificarlo, a Aquiles curando y cuidando a Patroclo. Muchas gracias. ¿Está silenciado, Rodrigo? Sí, no, te decía que podías hablar tú. Muchas gracias, Baltasar. Muy impactante tu presentación. Antes de hablar yo, quisiera ofrecer la palabra. Y hubo una pregunta que hizo Mario Pará. Mario Pará es un saludista de nuestra escuela. Él envía sus felicitaciones y pide si se puede comentar sobre la relación, si es que existe, entre las palabras y el lenguaje con el poder, con la construcción de hegemonías. Él dice que tiene la idea que hoy se enseña, se aspira, que el profesional médico sea un profesional tecnócrata más que otra cosa. Y que eso tendría que ver con que estas reflexiones y materias son muchas veces extracurriculares y electivas en la formación médica. Entonces, un poco la pregunta puntual es si existe relación entre las palabras, el lenguaje con el poder o con la construcción de hegemonías, y secundariamente hacia esta tecnificación de la medicina. Yo creo que sí, que efectivamente esa relación a la que alude el doctor existe, y existe en varios planos, pero fundamentalmente referido a las palabras y al lenguaje, existe en la construcción de una hegemonía y de una simetría, de acentuar la simetría que naturalmente puede existir entre un médico y un paciente con lenguaje técnico. El lenguaje técnico es invulnerable e incontrastable, porque es un lenguaje que solamente el técnico conoce a fondo. Tiene un significado que es absolutamente diferente para quien lo emite, el técnico, que para el que está sometido o ha ido a ver algún técnico para que le solucione el problema. El lenguaje técnico acentúa la asimetría de poder entre el médico y el paciente y le reserva, como dije en la presentación, una especie de cumbre al técnico, ¿verdad? Prácticamente inaccesible. Yo no sé si esto llega, y perdonen la frontalidad con que a veces me manifiesto, no sé si llega en la medicina al extremo
de lo que es en el plano, por ejemplo, de la economía. Una cosa tan común, tan cotidiana como es el manejo económico, los economistas tienen un lenguaje referido a su disciplina que muchas veces es absolutamente inaccesible y se parte de la base de que todo el mundo lo conoce y efectivamente es todo lo contrario. Entonces ya desde el vamos, desde la construcción del lenguaje técnico y de su uso sin metaforizar y sin entender el significado profundo de las palabras que a veces lo da la etimología, se construye una simetría de poder. En Uruguay hay un historiador que escribió varios tomos de un libro precioso que se llama La medicina y la sociedad a principios del siglo XX, donde a través de algunos ejemplos, ¿verdad? Extraídos de historias clínicas de la época, se vislumbra la construcción de esa asimetría de poder y de la medicalización de la sociedad a través de un lenguaje muchas veces críptico, que en definitiva es absolutamente tomado sin crítica por parte de la población. La medicalización de la sociedad tiene mucho que ver con la acentuación de la asimetría entre médico y paciente a través del lenguaje. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones. La mayoría de los comentarios son agradecimientos y felicitaciones. Hay otras preguntas que traté de escribir por una época que no me entiendo, pero una de ellas es manifiesta Soledad Tagle que estos temas son tratados habitualmente en primer y segundo año de la carrera. Esto es en carreras de 6 a 7 años en Chile, no en otros países que a veces parten en tercer año nuestro. Si cree que sería mejor incluirlos en cursos superiores, cuando ya los estudiantes hayan tenido tiempo para reflexionar de relación médico-paciente. Voy a hacer un agregado solamente que aquí, gracias al esfuerzo de Pamela Jofré, se ha empezado a trabajar con medicina narrativa para tratar de, a través de la medicina narrativa, insertar estos temas en los internados, cosa que nos había costado mucho desde que se hizo cambio de currículum, se intentó eso y no se había podido hacer con la gente que trabajaba aspectos más humanísticos, y gracias a la medicina narrativa y al esfuerzo de Pamela se ha logrado. Bueno, ahora dejo la pregunta, si estimas que sería mejor dejarlo para adelante, y qué quizás, yo agregaría que quizás están haciendo en Uruguay. Sí. Primero, en Uruguay el curso de Humanidades Médicas para estudiantes de medicina es un cupo reducido, es extracurricular, no hemos logrado incluirlo en la actividad curricular de la facultad, es extracurricular, pero la facultad lo reconoce y otorga créditos, y es para estudiantes que ya tienen una experiencia clínica, por lo menos desde los primeros años. De manera que a la pregunta contesto enfáticamente que sí. Yo creo que esto debería ser incluido en el currículo de la carrera y también incluido en los posgrados. Nosotros hemos participado en algunas actividades a nivel de posgrado y bueno, en los cursos de especialidades que se realizan en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de Montevideo, a veces se nos invita para incursionarnos en algunos de estos temas, pero creo que debería ser obligatorio en ambos, en el pregrado y en el posgrado. Muchas gracias. Voy a hacer una aclaración para que ¿no? Hay dos personas que han sido vitales y hoy día se está sumando más gente al grupo Medicina Narrativa acá. La otra persona importante ha sido Katy Soto, pero hoy día se está sumando cada vez más gente y probablemente vamos a poder crecer en entregar estos contenidos o esta forma de ver a alumnos de cursos superiores. Hay una pregunta de David Sergio, que
da las gracias por una increíble ponencia y dice, ¿qué medios propone para enfocar la educación médica para promover esa actitud humanística que debería caracterizar al médico? Fundamentalmente hablar de temas médicos, de temas clásicos y tradicionales de la medicina, como son las ciencias básicas, la patología, la clínica, la farmacología, etcétera, pero tratando, por ejemplo, en los ateneos de medicina, promover el enfoque humanístico. Es decir, los ateneos en las facultades de medicina habitualmente se refieren fundamentalmente a la patología física de los pacientes y al enfoque tradicional de la medicina. Yo creo que se necesita incursionar directamente en la clínica, que no se vea que los cursos de humanización de la medicina, de humanidades médicas son paralelos a la clínica, son otra cosa, otra forma de hacer medicina, que yo creo que ese es el error de los talleres que se han hecho en algunas partes. Que el estudiante o el posgrado crea que las humanidades médicas son otra cosa, la medicina narrativa son otra cosa, que por un carril está la medicina tradicional, la medicina basada en la evidencia, por identificarla de alguna manera, y por otro carril diferente transcurre la medicina narrativa o la alusión, aunque sea, a estos temas humanísticos. Yo creo que hay que incursionar directamente en los ateneos, cosa que, por lo menos en lo que refiere a la experiencia uruguaya, es compleja. Es compleja de instrumentar porque puede ser visto, por lo menos al principio, como una invasión de algo que no tiene nada que ver con la medicina. Pero creo que hay que trabajar en ese sentido, en que se vea como una sola medicina y no como dos formas de encarar la medicina. Muchas gracias. Bueno, ahí voy a comentar algunas partes. Hay un comentario de Cecilia Landman que hizo un punto importante para comentar: los estudiantes aprenden mejor de modelos de médicos que humanicen el curar y cuidar. Jorge Rualdo Astorga plantea promover la lectura de novelas que toman temas médicos, donde a veces aprendemos más que en textbooks. Claro, porque ahí están los enfermos. Ahí están los enfermos. En el Farreras o en el Harrison no están los enfermos. Después, puede que me haya saltado alguna pregunta, pido disculpas si me salté alguna. La otra opinión de la... es una pregunta más bien sobre la fe. Dice, ¿qué opina? Alejandro Cerda pregunta qué opina sobre el origen del sufrimiento humano. Está difícil. La medicina y su relación con la fe. Bueno, es una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos? Porque es una pregunta muy compleja de abordar. Yo creo que de todas maneras, digo, para decir algo muy escueto y muy simple, y quizás muy superficial, creo que cuando el hombre es abandonado a su suerte, en virtud del padecimiento y en virtud del sufrimiento, recurre muchas veces, aunque nunca lo haya pensado, recurre muchas veces a herramientas espirituales, conceptuales. Está muy mal usada la palabra herramientas, entre las cuales está la fe. Por eso, en este momento en el Uruguay se está discutiendo la legalización de la eutanasia. Hay un proyecto de ley que está presentado en el Parlamento para legalizar la eutanasia a través de la no penalización a los médicos que participan de ella. Y hay una encuesta que se ha hecho en Uruguay donde la gente dice que estaría de acuerdo con la eutanasia, pero acto seguido se le pregunta si ha pensado alguna vez en la muerte y un porcentaje muy alto ha contestado que no. Entonces, muchas veces no se piensa en la muerte y cuando se está frente a la muerte,
se recurre a esas energías vitales que da la fe. Yo soy muy respetuoso de eso y creo que las instituciones de asistencia deberían tener espacios reservados para que las personas puedan vivir su fe. Muchas gracias. Hay una pregunta de Belén Cornejo, un comentario y pregunta, agradece la charla y pregunta cómo podemos reorientar la medicina de hoy en día y repotenciar nuevamente nuestra relación con las personas en un país con una cultura organizacional de tipo jerárquica y orientada a resultados. ¿Dónde podemos encontrar el espacio para el silencio cuando las salas de espera están llenas? Ese es el problema. Ese es el problema. Las salas de espera llenas, 2 horas para atender X cantidad de pacientes, porque si no, atrás, si nos excedemos del horario, viene el colega y nos golpea la puerta. Es difícil, la tarea es difícil, pero no es imposible. Hay que empezar desde la formación de los muchachos que estudian medicina. Cecilia Landman también da las gracias por la presentación. Dice que el antiguo médico familia hoy, al parecer, ha desaparecido, ¿cómo recobrarlo? Y Hugo Ortega hace un comentario nomás, el rol del médico como hermeneuta. No sé si hay Bien. alguna Bien. duda. Hay distintas formas de encarar este tema. Es muy difícil porque hay que romper un paradigma que se ha impuesto, que es el del médico como individuo que está capacitado para rendir más, para ser eficaz y sobre todo para ser eficiente. Y en realidad la eficiencia de la medicina narrativa y de la humanización de la medicina es una eficiencia oculta, existe, es eficiente. Es eficiente porque aborda un registro del paciente y de su contexto familiar a ese espacio totalmente vacío. Pero es difícil, pero creo que empezando con las generaciones que estudian medicina, sin desdeñar la reconversión que puede haber a nivel de los ya graduados, creo que se pueden lograr cosas como, por ejemplo, el reconocimiento de las autoridades de una facultad de que esto es importante, de que esto existe y es importante. Muchas gracias. Voy a hacer 2 preguntas más porque no sé cómo estamos de tiempo. Rodrigo Valenzuela manda en eso. Loreto Mora dice que el currículum oficial de formación ciudadana obligatoria demanda un curso completo de alfabetización científica en ciencias de la salud. Como profesora, quisiera saber qué podría aportar estas áreas de la medicina narrativa o humanidades médicas. No lo entiendo bien. Pueden consolidar en esos aspectos que hoy las y los docentes de ciencias naturales no tenemos y necesitamos prepararnos. ¿Cómo agregar estos aspectos a la educación ya escolar? Bueno, ahí no soy yo el más indicado para decir cómo se hace, porque ahí en Chile tienen excelentes referentes en medicina narrativa. Seguramente alguna respuesta tendrán, porque sé que han trabajado muy bien estos temas, ¿no? O sea, no me siento capacitado como para dar una respuesta adaptada a Chile, porque además no sé exactamente qué son esos cursos a los que la doctora alude, no sé en qué consisten. Aparentemente son cursos clásicos, tradicionales, de ciencias de la salud. Bueno, hay que convencer quizás a los que organizan el temario y el currículo de esos cursos que esto también es salud. Esto también también tiene referencias muy claras a la salud, a la enfermedad, a la medicina, a la ciencia de la salud.
pero repito, creo que ustedes mismos tienen la respuesta mucho mejor que la que puedo dar yo. Muchas gracias. Hay un comentario de Hugo Ortega que dice: el médico hermeneuta de antaño actuaba en forma recursiva sobre el enfermo, obtenía su historia, exploraba su cuerpo, devolvía su interpretación. Hoy el rol de hermeneuta se ejerce muchas veces sobre una imago del enfermo, un examen del laboratorio o de imágenes. Es un comentario solamente. Yo comparto, antes, quizá ahí hay una pregunta que pudiera salir de esta. Igual antes, digamos, 100, 200 años atrás, los conocimientos técnicos de la medicina eran bastante inferiores. No habían antibióticos, la mayoría de las enfermedades no tenían cura y el médico se basaba mucho en poder diagnosticar y, y, y quedarse quizás en el diagnóstico. A veces la cirugía podía dar alguna alternativa. No sé si eso podrá haber sido lo que genera este cambio, aparte del cambio en la sociedad, pero que el médico mismo confía tanto en lo técnico, que generó un salto importante, que se olvidó de lo que hacía antes. No sé si irá por ahí. Exactamente. Creo que lo dije en la presentación. Quizás no estaríamos hablando de estos temas si la medicina se ejerciera como en la época a la que tú aludes, Rodrigo. Sin los avances científicos y técnicos, probablemente no estaríamos hablando de esto. Incluso el criterio de verdad se ha desplazado de la palabra del médico a la tecnología. Y eso es muy claro, no convencemos a nadie con nuestros diagnósticos verbales, con nuestro juicio clínico, con nuestro ojo clínico. La gente antes salía del consultorio desconforme y expresaba una sentencia muy clara. La verdad que no me sentí conforme con la consulta del doctor porque el doctor no me tocó. Me acuerdo de mi familia decir eso cuando yo era muy, muy pequeño. El doctor no me tocó. Me preguntó 3 o 4 cosas y no me tocó y me dijo lo que tenía. Ahora el criterio por el cual la gente se va desconforme varió sustancialmente. Fui a la consulta, me preguntó 3 o 4 cosas y no me mandó ninguna tomografía, no me mandó ninguna resonancia, me dijo que tenía tal cosa, pero yo qué sé si no se equivocó. O sea, el criterio de verdad, el gold estándar, varió sustancialmente, se desplazó del médico a la tecnología. Voy a leer las últimas 2 preguntas. Un comentario: sí, yo trabajé, hoy día casi no trabajo en la urgencia infantil, y yo creo que la gente de todas maneras agradece una conversación, escuchar, ser escuchado y después explicarle. Yo recuerdo muchas veces enviar a pacientes sin medicamentos porque no aparecía necesario y sin exámenes, pero había conversado. Y yo creo que eso es importante, darse un tiempo. Yo tenía el problema que salía al final de todo el mundo, estaba mi hora completa de turno viendo pacientes y se me pegaba con el otro pool de pacientes, pero yo creo que en general eso da satisfacción al paciente y evita segundas consultas, evita otras cosas que yo creo que hoy día el paciente vuelve hasta que le hacen un examen por último. Entonces se puede evitar de esa manera. Yo creo que hay que valorar la palabra. Hay una pregunta de un alumno del último año de medicina que dice: ¿cómo ve usted la imperiosa necesidad del paciente de una medicalización, pastilla, que quiere irse con algún remedio, como objetivo tras realizar una consulta médica, y la insatisfacción que puede existir con médicos con una base más humanista y narrativa? La insatisfacción. La insatisfacción que puede existir Sí, entendí. pacientes con médicos que tengan una base más humanista y narrativa. Entendí. Yo creo que esa pregunta no la podemos responder hasta que no veamos el resultado de una intervención médica más humanista y más narrativa. La gente reclama lo que conoce, las personas reclaman lo que conocen. Y lo que conocen hoy es un médico que
indica estudios complejos, costosos, generalmente, no simples estudios de laboratorio radiológicos, sino estudios costosos, y demanda otra cosa que conoce, que son las pastillas, los medicamentos para curar las enfermedades. No conoce otra cosa. Quizás haya que esperar a ver los resultados de la incursión con la humanización de la medicina y la medicina narrativa para ver si, enfrentados a esa nueva realidad, siguen demandando tecnología o medicación para circunstancias donde no están indicadas ni la tecnología ni la medicación. O sea, hoy la gente demanda lo que conoce. En definitiva, lo que la medicina les enseñó que era la medicina. Yo quisiera agregar de mi experiencia en urgencia. Yo trabajé 20 años en urgencia y yo saqué una urgencia en un hospital público. Acá ahí está bien separada la medicina pública y privada. No sé bien lo que es trabajar en medicina privada, pero trabajé 20 años en urgencia en hospital público y la gente agradecía, la mayoría, yo sé que me llegó algún reclamo porque no indiqué una radiografía. O algunas veces una mamá me dijo, sáqueme una radiografía, y yo le hice caso y tenía una neumonía que no la había escuchado. Así que pasa de todo. Pero yo creo que la gente salía agradecida de ser escuchada y se iba sin medicamentos después de haber sido examinada con tiempo y calma. Yo creo que eso todavía es valioso y la gente, por lo tanto, lo valora, no lo menosprecia. Algunos sí, van a buscar y pelean hasta que le hacen un examen X, pero creo que ahí tienes la prueba de lo que decíamos. Quizá la gente en conocimiento de una medicina que ofrece compasión, ofrece empatía, ofrece diálogo, quizás deje de requerir estudios complejos y costosos y medicamentos innecesarios. Y voy a ver la última pregunta, es de Carlos Viviani, dice, muy buena ponencia, doctor, ¿cómo sugiere integrar a las carreras de salud en general? Creo que es un tema transversal. Además, ¿cómo ve el uso de la inteligencia artificial, aquí me pilla, y los supercomputadores como Watson, por ejemplo, en la medicina? Bueno, también un tema complejo del cual se podría hablar en otro momento. Yo debo confesar que con respecto a la inteligencia artificial tenía mis serias prevenciones, hasta que una vez escuché en un congreso a alguien que habló sobre los riesgos y los beneficios de la inteligencia artificial. Y ahí me convencí de que en realidad la inteligencia artificial ayuda al médico quizás a cometer menos errores. El problema no es si tenemos que dar paso a la medicina narrativa y le tenemos que cerrar el paso a la inteligencia artificial. El problema es cómo hacemos que la inteligencia artificial nos dé más tiempo y más espacio para interactuar más y mejor con nuestros pacientes. Ese es el problema. Porque por más que haya inteligencia artificial y diagnósticos exactos y certeros, va a haber una insatisfacción vital y existencial del paciente porque no encuentra a quién confesarle su derrotero biográfico y el impacto que ese derrotero biográfico tiene sobre su situación actual. Pero si nos hacemos el tiempo y el espacio suficiente como para interaccionar con nuestros pacientes más y mejor, la inteligencia artificial, además de generar menos errores en los diagnósticos y en los tratamientos, puede llegar a ser beneficiosa. O sea, no es una contradicción, no es contradictorio, sino que puede llegar a ser complementario. Ahora, si en la medicina vamos a utilizar la inteligencia artificial para sacarnos el enfermo de encima, porque nos resulta muy pesado en la mochila de nuestra existencia compartir la existencia de los otros, entonces vamos a hacer lo que yo decía en la presentación, la medicina tele. La medicina tele es la medicina a distancia, y eso no es medicina. Capaz que yo estoy muy viejo, pero
en realidad yo creo que eso no es medicina. La medicina a distancia no es medicina. La medicina exige cercanía. Hay que estar cerca del paciente y hay que comprometerse con el paciente. Y hay que escucharlo y hay que tocarlo, desde el saludo hasta, quizás, como decía Paco Maglio, también tiene otro libro que decía, hasta el abrazo. Quizás hasta el abrazo. Entonces me parece que hay que conjuntar esas cosas, esos dos polos, ¿verdad? Ahora, una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es atender por teléfono. Son cosas completamente distintas, porque si habla se confunde telemedicina con la atención telefónica. La atención telefónica ha sido fantástica para atender a los pacientes durante la pandemia, para que no vengan a las instituciones de salud, para nosotros no tener que ir a sus domicilios y demás, ha sido fantástico. Pero ahora, por lo menos acá en el Uruguay, se está discutiendo qué va a quedar de la pandemia en la nueva realidad de la medicina. Y yo me temo que muchos se sientan cómodos con la teleconsulta. Y yo personalmente creo que eso es totalmente contradictorio con el espíritu, por lo menos, de lo que hemos hablado esta noche. Muchas gracias. Voy a terminar por no quiero dejar que fuera, hay un Alejandro Cerda manda una frase de C.S. Lewis que el problema del dolor, fundamentalmente yo creo que es un libro que vale la pena leer a todo médico. No lo voy a leer, pero invitar a todos a leer El problema del dolor de Lewis, que tuvo a su madre, a su esposa que falleció de cáncer, y trata profundamente los temas que nos atañen en medicina. Y la doctora Alejandra Espinosa, ella es residente familiar de tercer año, agradece mucho sus palabras porque permiten la toma de conciencia. Y comenta que no todo está perdido, que en la formación de médicos de familia están realizando una medicina más humana. No bajaremos los brazos, dice, y estos resultados están gustando mucho. Así que... Me alegro mucho, me alegro mucho. Muchas gracias, doctor, por la brillante presentación y estimulante. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por haber mantenido la atención durante estos minutos. Les estoy muy agradecido y les mando a todos un abrazo virtual porque otro no se puede mandar. Bueno, gracias a todos y a todas. Antes de despedirnos, quiero dejarlo invitados a la próxima Sinapsis Narrativa, que será el día 22 de septiembre, en que estaremos con el doctor Carlos Tájer, que está hoy acompañándonos. El doctor Tájer es jefe de cardiología del Hospital El Cruce, autor del libro El corazón enfermo, la medicina del nuevo siglo, alegría del corazón. Y él nos va a deleitar con la sinapsis, que su título es Metáforas para enfrentar la pandemia. Les enviaremos la invitación por correo. Los esperamos el día martes 22 de septiembre a las 18 horas. Muchas gracias, Baltasar, muchas gracias. Por lo menos este Zoom nos ha permitido juntar y reunirnos desde el Pacífico al Atlántico. Rodrigo, te pido si puedes cerrar. Muchas gracias a todos y gracias de nuevo, Baltasar, por la excelente ponencia.